Hola, bienvenida a Introducción a Wolfram Matemática. Hoy vamos a hablar sobre el uso de las listas. Entonces, los temas serían visualizar listas y vamos a aprender a operar las listas. Este tema es muy útil y te aseguro que te va a servir demasiado para los diferentes problemas que tengas que resolver en tus cursos científicos o ya en tu vida profesional. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que la lista o las listas son elementos que permiten guardar información. Entonces, se puede crear una lista simplemente escribiendo, em, abriendo llaves y se coloca 1, 2, 3 o el número que queramos. Y así se crea una lista. Eh, para ya generar una gráfica de la lista, estaríamos hablando de una función que le introducimos un dato que sería la lista y él en cambio nos obtiene o nos da una gráfica de esa lista. Entonces es una función. Esta función, como podemos ver, están aquí en azul y básicamente siempre se debe escribir en mayúscula, ¿ok? Entonces list, plot, donde list empieza con mayúscula y plot también con mayúscula. Siempre debe ser así porque se habla de funciones. También aprendimos cómo unir dos listas a través del comando join. Algo de generar gráficas de la lista, pero esta vez que se unan. Y vimos list line plot. Por otro lado, también aprendimos a generar diagramas de barras y pues también lo mismo, bar chart. Y por otro lado también generar gráfico de pastel, que simplemente es lo mismo, se escribe pie chart y se genera un gráfico de pastel o un gráfico circular, depende de tu país, así mismo lo llaman. Bueno, entonces en cuanto a visualizar listas, tenemos que vamos a trabajar con tres comandos básicamente. Tenemos visualizar un gráfico de pastel, un gráfico circular, pie chart en inglés. Vamos a trabajar también con gráfico de barras y vamos a trabajar también con simplemente ubicando los puntos de una lista. Como podemos notar, en estas situaciones, por ejemplo, si nosotros introducimos una lista, automáticamente el Wolfram nos va a colocar en el eje X, nos va a generar unos datos, perdón, en el eje Y, nos va a generar unos datos en un rango, digamos, que va a ser que permita que estos puntos tomen, digamos, una altura, porque lo que nosotros introducimos es básicamente una coordenada unidimensional, pero el Wolfram nos genera eh, unos valores que se emparejan y terminan dándonos un gráfico dimensional. Bueno, entonces vamos al Wolfram Matemática, pero ten en cuenta estos códigos, esos tres códigos. Es lo único que te pido que tengas en cuenta en este momento. Pie chart, var chart y listplot. ¿Ok? Bueno, ya estamos en Wolfram Matemática. Entonces, vamos a ver los diferentes gráficos, ¿vale? Entonces, lo primero es crear un gráfico de barras. Entonces, bar chart. Entonces voy a escribir 1, 2 y 5, 6 y ya tenemos una lista. Recordemos Shift y Enter y obtenemos el gráfico. Podemos ver que tenemos 4 elementos en la lista y 4 barras.
Algunas veces podemos querer presentar la información, queremos presentar información, digamos, en un mismo output, dos gráficos de barras. Entonces vamos a escribir otro gráfico de barras, bar chart, y escribimos otra lista cualquiera. En este caso voy a escribir 2, 4, 2 y Shift Enter. Obtengo el gráfico de barras deseado. Pero digamos que yo quiero unir estas dos barras en esos dos diagramas de barras en un mismo output. Entonces tengo que abrir llaves y escribir las dos barras, los dos diagramas de barras. Entonces escribo el primero, bar chart, abrimos llaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos llaves y seguimos entonces coma y volvemos a escribir el código para diagrama de barras. Y escribimos 2, 4, 2, que es nuestro último diagrama de barras. Cerramos las llaves y Shift Enter. Y como se puede ver, obtenemos un diagrama de barras, un output que contiene dos diagramas de barras. Entonces, pues podemos incluso hacer que en un mismo output salgan 3, 4, 5 diagramas de barras. Y pues puede ser útil para, digamos, comparar o simplemente lo queremos ver todo en un mismo output o en una misma salida. Entonces ahora vamos a crear un diagrama circular o diagrama pastel, pie chart y por ejemplo 3, 4, 5 y obtenemos esta. Generemos otro diagrama pastel y entonces de una vez abrimos llaves y vamos a crear de una vez dos diagramas pastel para una misma salida o un mismo output. Entonces escribí el primero y ahora escribo otro cualquiera. En este caso 2, 3, 1 y tenemos 3, 4, 5. Y cerramos llaves y tenemos Shift Enter. Y como pueden ver aparecen los dos diagramas circulares. ¿Ok? En realidad es muy fácil, digamos, se puede hacer esto con diferentes diagramas, se puede combinar incluso, puede hacer pastel y diagrama pastel y también diagrama de barra en un mismo output y es realmente útil, te puede servir mucho más adelante. Otra forma de representar también es number line plot, que es una representación de unos puntos de la lista en la recta. Entonces podemos escribir 1, 4, 9, 24 y Shift Enter y obtenemos el eje X y obtenemos los puntos. Ahí obtenemos 1, 4, 9 y 24. Recuerden, number line plot es una función y tenemos la lista que es 1, 4, 9 y 24 y ya obtenemos la representación numérica en la línea numérica. Es importante tener esto en cuenta. Recuerda que las funciones se escriben en mayúscula, así que number, N mayúscula, line, L mayúscula y plot, P mayúscula. Bueno, entonces ahora sigamos con las operaciones. Tenemos una lista de comandos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comandos y las funciones básicas que se pueden obtener sería al sumar una lista con un número cualquiera. Entonces podemos sumar esta lista que contiene 1, 3 y 4 con 10. Entonces a cada elemento
de la lista va a sumar el 10. Entonces 10 y 1, 10 más 3, 10 más 4 y bueno, obtenemos esto. También se puede multiplicar las listas que sería 1, 2 y 5 y tenemos la lista 1, 2 y 1. Entonces se multiplica cada componente como si fuese un tipo de producto punto y 1 por 1, 1, 2, pero pues sin sumar 2 por 2, 4 y 5 por 1, 5. Entonces se obtiene 1, 4 y 5. Esto es en cuanto a aritmética. Sort nos permite organizar la lista. Entonces, si tenemos una lista que tiene muchos números y no sabemos precisamente el orden, no sabemos cuál es menor, cuál es mayor, entonces simplemente escribimos sort y introducimos la lista y al final nos va a dar una lista organizada donde va a ir de menor a mayor. Length básicamente nos dice la longitud o componentes de la lista. Entonces en este caso esta lista tiene 4 componentes y nos tendría que dar 4. Total es básicamente es una suma de los elementos que están en la lista. Entonces digamos que tú tienes una lista con 15 elementos. Entonces por razones de la vida tú necesitas sumar, necesitas saber cuánto va la suma de todo eso. Entonces simplemente preparas este comando y te tiene que dar esa suma que buscas. También puede ocurrir que en una lista estemos buscando algo particular, un elemento. Entonces podemos hacer, qué pena, podemos hacer count y escribimos la lista, pero esta vez tenemos que escribir coma y el elemento que queremos buscar. Entonces si por ejemplo tuviese una lista 1, 3, 3, 2, 2 y yo busco el 3, entonces me tendría que decir cuántas veces he repetido el 3. Otro comando que es muy fácil de recordar sería first y last. Estos básicamente nos dicen pues cuál es el primer número de la lista y last cuál es el último número de la lista. Entonces en total sumar y multiplicar, perfecto. Sort que nos organiza la lista, length nos da la longitud o componentes de la lista, total nos suma los componentes de la lista, count busca cuántas veces se repite un valor específico en la lista y first nos da el primer valor de la lista y last nos da el último valor. Entonces vamos a Wolfram Matemática para probar unos comandos y ya volvemos a la presentación. Bueno, entonces vamos a hacer operaciones con las listas. Pues empecemos por asignar a una lista que voy a crear una variable. Entonces voy a llamar a lista y vamos a asignarle 1, 3, 4 y 5. Shift Enter y obtenemos esta lista. Lo bueno es que ya no tenemos que recurrir a crear esa lista otra vez para poder usarla. Ahora simplemente escribimos a lista más 10. Entonces ya no hay necesidad de volver a crear. Eso es muy importante. Entonces tenemos a lista más 10. Debería darnos 11, 13, 14 y 15. Como era de esperarse. Y podemos seguir utilizando la lista para hacer diferentes operaciones. Podemos multiplicar por 3 y efectivamente podemos multiplicar a lista por ella misma
y obtenemos el resultado deseado. Ahorita podemos organizar una lista, utilizar el comando sort, pero pues la lista que ya tenemos, la lista está organizada de menor a mayor. Entonces vamos a crear otra lista, blista, y vamos a asignarle números cualquiera. Tú verás qué números le asignas. Y presionamos Shift Enter para obtener el output. Entonces vamos a organizarlo. Recuerda el comando que está en la presentación, sort, y escribimos lo que queremos organizar, que sería blista. Miren que con solo escribir blista ya he metido esos valores de la lista ahí. Y pues obtenemos una lista organizada de menor a mayor. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos entonces ver el tamaño de la lista, cuántos elementos tiene o la longitud. Y pues contando tenemos 4 elementos. O sea que debería dar 4. Y presionamos Shift Enter y deberíamos obtener 4, ¿no? Length a lista, perfecto, y obtenemos 4. Podemos hacer lo mismo para blista. Para blista simplemente escribimos lo mismo y obtenemos 7. Y incluso podemos sumar los elementos que tienen las listas. Entonces, total, blista, y obtenemos la suma. Se suma 3 más 5 más 6, 22 más 444 y todo eso se suma y obtenemos este valor. Podemos también saber cuál es el primer elemento en una lista. First blista y obtenemos 3. Y efectivamente 3 es el primer elemento. Déjame yo coloco aquí en el documento que aquí declaramos la blista. Es un comentario, se abre paréntesis y se utiliza asterisco para escribir un comentario que no va a interferir con el código, ¿vale? Bueno, también podemos ver cuál es el último elemento de una lista. Entonces, last, y escribimos blista y obtenemos 212 como era de esperarse. Otra cosa que podemos hacer es identificar cierto valor que se repite en la lista. Para eso tenemos el comando count y escribimos blista, pero esta vez debemos escribir el valor que queremos saber cuántas veces se repite. En este caso yo puse 3 y como podemos ver el 3 solo está una vez y nos da 1 efectivamente. Bueno, incluso nosotros podemos ver o sacar un elemento particular de la lista. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar el elemento 3, tenemos que escribir part, la lista o la lista de la que le queremos sacar el elemento y el elemento como tal, el número 3. Y obtenemos 622, que efectivamente es el elemento número 3 en la lista. Entonces, déjame yo escribo acá que este part sirve para obtener o sacar un elemento particular de la lista. Bueno, también podemos obtener un valor mínimo, el valor más pequeño de la lista, y escribimos simplemente la lista y obtenemos 3, que incluso era nuestro primer valor, y después es el menor. Podemos utilizar range, que si recuerdan en el último video que hicimos, este nos sirve para crear una lista ordenada. Por ejemplo, si tenemos range 10,
Entonces va a crear 1, 2, 3, hasta 10. Entonces vamos a crear range y vamos a crear hasta 12. Y lo vamos a elevar a la 3. Entonces obtenemos esto. Son dos elementos, pero están elevados a la 3. Cada elemento está elevado a la 3. También recordemos que range 12 se vería así simplemente. Y esto sería lo básico en cuanto a operaciones con listas. Con esto ya puedes apoyarte mucho para tus cursos o para las diferentes aplicaciones. Incluso espero pronto mostrarte unos problemas para que apliquemos todo el conocimiento que llevamos en el momento de matemática. Que pases buen día.